podemos cuestionar. Y es importante, diría yo, subrayar un poco esto de la independencia, cuando este año también se celebran 200 años de la llamada independencia de Colombia. Pero eso es cuestionable igual. Es decir, todavía somos, o no todavía, de verdad somos independientes. Colombia es un país independiente. Colombia logró independencia, o fue que la monarquía católica española se derrumbó y hubo un vacío de poder y por lo tanto fue mucho más fácil crear un cambio. En la novela El buen salvaje retoma el legado Caballero Calderón de Silva, yo diría, a fin de asumir una visión crítica, como dije antes, de la sociedad europea. La mayoría de escritores latinoamericanos que viajaron a Europa se desplazaron física o imaginariamente en una plataforma de acción centrada particularmente en una ciudad, París. Esta ciudad, como es bien sabido, fue la meca del peregrinaje artístico, además de la patria espiritual y el más importante mercado de bienes simbólicos. En El buen salvaje presenta una visión desencantada de una París que, a pesar de su magnetismo y su poder, en la que se desenmascaran sus rincones más recónditos a fin de mostrarnos sus rasgos deshumanizantes. Y hay muchos pasajes, como digo, esto es una breve introducción a lo que estoy haciendo acá, pero hay muchos pasajes en esta novela donde Eduardo Caballero Calderón, con un muy fino humor, presenta esa calidad poco humana de la gran ciudad de París. Una lectura atenta y desprevenida de obras, vuelvo y repito, como Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, de Sobremesa, y en últimas de Rayuela de Julio Cortázar, o en Colombia La tejedora de coronas de Germán Espinosa, podría indicarnos en efecto que Europa ha sido observada críticamente por ojos latinoamericanos. Y es ahí donde coloco, o en el contexto donde ubico la novela El buen salvaje. Este enfoque es el que nos posibilita darle vuelta al lente para observar la vivencia del desplazamiento latinoamericano, una razón, una ida, un final, una vuelta a un relato, una novela o un diario. Categoría extraña y a su vez complicada de catalogar, como se observa en una bibliografía que hizo un catedrático español, Antonio Regales Serna, quien ha procurado ofrecer múltiples perspectivas bajo el tratamiento comparativo e interdisciplinario. Ahora, el sentido que anima al presente trabajo o de esta introducción no es la atracción por lo olvidado o desconocido, o por un afán reivindicatorio, sino por un claro propósito de ampliar el horizonte de comprensión de nuestras letras desde otros ángulos. Las características de un texto como El buen salvaje de Caballero permiten postular preguntas apasionantes a fin de comprender la relación entre la vida, entre la obra y la vida del autor, además de que llaman la atención los entrepliegues del entorno social y cultural que subyacen en el contexto y sustrato de este texto y bordea igualmente a otros de la época. De este modo, los ejes básicos de nuestra reflexión, o de mi reflexión, apuntan a valorar la visión ficcional o no de París a través de esta novela. El significado de lo que representó la experiencia o la experiencia de Caballero Calderón y del personaje que yo consideraría que es como el alter ego de Caballero Calderón en el desplazamiento. Sus valores intrínsecos y, en definitiva, subrayar el aporte a las fuentes que de manera precaria han documentado vivencias y desplazamientos de los escritores latinoamericanos que visitaron a Europa y a París concretamente a mediados del siglo XX, pero después igual. En suma, nuestra intención está puesta en hacer una lectura renovada e inclusiva, sin pretensiones de agotar los hábitos de lectura ni los métodos críticos. Ahora, el personaje central de la novela es un estudiante hispanoamericano que llega a París y que tiene intenciones de escritor, ¿no? Eduardo Caballero Calderón es un escritor también, y entonces vive en París por 4 años, y yo creo que esta experiencia lo impregnó de esto, a través de la cual se representa la desazón que el personaje y posiblemente Caballero Calderón
experimentó. Es el escritor que trabaja en la escritura creativa y experimenta escasez monetaria. Y esta nos lleva a preguntar, si este realmente es un personaje que se compagina con una situación real de Eduardo Caballero Calderón, ¿quién en condiciones precarias monetarias o económicas podía pagarse un viaje a Europa en aquella época? Y particularmente a París. Con el viaje a París se nos permite plantear más bien que el personaje de Caballero Calderón confirmaba un doble estatus, ¿no? Porque hay rasgos y características que nos presenta que este estudiante hispanoamericano provenía de una familia de alta alcurnia. Entonces aquí está ese doble estatus. Y su proyección de un artista genial, pero que a la vez es incomprendido. A esa gama corresponde la intensidad o superficialidad con la que se adoptó esa libertad de escritor moderno, pero que a todas esas figuras les es común la comprensión de su tarea y vocación como un desafío a la sociedad moderna, para la que el arte solo tiene una significación negativa u ornamental y en todo caso marginal. Esta conciencia de la marginalidad y la protesta son el fundamento de dos tipos sociales que se pueden entrecruzar, pero que no necesariamente se entrecruzan, aunque son conscientemente bufones. Es esa figura que también fue muy estudiada con escritores de finales del siglo XIX, siglo XX, el dandy y el bohemio. La imagen caricaturesca del poeta romántico mezcla esos rasgos del dandy y el bohemio. Su vestidura un poco extravagante, pero a la vez en los rasgos de estos estudiantes aparece esto y la palidez del hambriento y el nostálgico. Es decir, que Caballero Calderón a mí se me hace que intenta de nuevo rescatar esa figura que presentó Silva en De Sobremesa, Quiroga y otros escritores latinoamericanos. Que en este sentido nos lleva a pensar, como decía Rodolfo con su texto, ¿no? es mirar hacia allá y mirar hacia acá. Vamos a cuestionar, vamos a estar valorando cuáles son nuestros rasgos y cuáles son los que se están adaptando sin cuestionamiento. Entre consuelos, quejas y angustias, el estudiante encarna lo que Baudelaire, el poeta francés, expresó en su ensayo El pintor de la vida moderna, que el dandy es la última manifestación de heroísmo en épocas de decadencia. El heroico dandy, si le damos esa categoría a este personaje, es implícitamente el que se autocompadece, es el dandy como mártir, héroe y mártir. En la sociedad moderna tienen los héroes y mártires sus determinados lugares de veneración, en las estatuas, en honor a los ciudadanos meritorios. El mártir, y el héroe de arte también cabe en ese mausoleo de aire libre, pero su estatua, cuando la erigen, está hecha con el material de la leyenda que él mismo fue y puso en escena. El héroe y mártir dandy no es ejemplar. Él es solo bufón, solo creador, solo excéntrico, y su arco iris de falacias y las cosas abigarradas de las que habla asomándose tras de las máscaras son el parlamento, muchas veces balbuciente, que él pronuncia y canta en el mundo que él ha transformado en el escenario de su existencia estética. Ahora, el destino final tiene otros significados. La ciudad luz gozó en el mundo católico de la lengua española de una doble fama. La política por ser París, la cuna de las ideas que impulsaron la independencia de Hispanoamérica, sino también por la invasión napoleónica a España, lo cual hacía que París fuera para los peninsulares el reino del mal. Para los hispanoamericanos católicos, en consecuencia, París fue el escenario del mal moral y de la perdición, ¿no? Y hay escenas muy interesantes en ese sentido también de Eduardo Caballero Calderón. Aquí en esta novela el personaje flirteando con prostitutas en París y con artistas, y, bueno, hace todo este tipo de referencias que pudieran ser, vuelvo y repito, inmoral dentro de esa sociedad arcaica, tradicional.